Mucha tela para cortar de lo que fue este 2020 que pasó, y la encuesta que se presentó anoche en Todas las Voces de Opción Consultores justamente mostró los números de lo que es la aprobación, desaprobación, cómo están, digamos, los uruguayos con la gestión del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. El estudio concluyó que un 52% de la población aprueba la gestión de Lacalle, mientras que un 20% la desaprueba y un 27% no aprueba ni desaprueba. Por eso es que hoy recibimos a la politóloga de Opción Consultores, Florencia Alonso, para charlar de todo esto y mucho más. ¿Cómo andás, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Vos sos nuestra abonada de Martina, de Opción. Sí, obvio. Tal cual, encantada. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte, con los datos súper frescos, como comentabas recién. Bueno, los datos de esta encuesta que comentaban ayer y bueno, que se presentaba en Todas las Voces, en realidad están súper frescos, corresponden a datos de la semana anterior. Se terminó de encuestar uruguayos el sábado a la tarde. O sea, así que son súper recientes. ¿Hasta el sábado de tarde y desde cuándo? Desde el Una lunes semana. anterior, o sea, desde hace una semana. O sea 8 que días. ya estaba la cuestión de que las vacunas estaban cercanas a llegar. Sí, de hecho el trabajo de campo comenzó, si no me equivoco, ese día, el día que se anuncia la fecha, que llegaban el jueves a la madrugada. Sí. Está bien, porque es importante eso también, ¿no? sí, Dentro claro. de cómo influye eso, ¿no? Sí, a veces nos da la sensación que algunos aspectos como bien coyunturales pueden impactar mucho, pero en realidad, bueno, los datos de evaluación de la gestión o datos de repente de intención de voto tienden a asociarse con motivos capaz más estructurales, y los cambios suelen ser más paulatinos, salvo por supuesto que suceda algo muy grande, muy trascendente y pueda generar un cambio brusco. En general tienden a ser más escalonados, ¿no? Claro. Sí. Perdón, no, porque viste que muchas veces cuando se evalúa un año entero, más, o sea, Sí. ustedes han hecho mediciones a lo largo del 2020, Claro. ¿no? Entonces, hay altos y bajos, ¿no? Hay momentos en que se producen esos picos para los dos lados. Sí. ¿Cuáles fueron como los momentos importantes de picos para un lado y para otro de este primer año? Mira, nosotros medimos la evaluación del gobierno en los 4 trimestres que hacen desde que asumió. Bueno, ayer se cumplió un año, así que Sí. nosotros tenemos una medición para cada uno de estos trimestres. Y lo que encontramos es, viendo lo que es la película, ¿no? La serie histórica. Lo que vimos ayer es una foto del momento, pero si miramos la serie histórica, encontramos que hubo 3 trimestres de relativa estabilidad, en donde la aprobación del gobierno empezó en 62%, empezó obviamente alta con expectativas, lo cual está dentro de lo esperable para todo gobierno que comienza. Siempre la ciudadanía le suele otorgar... Lo que decía la luna de miel, decía Claro, Vale hoy, ¿no? Claro. Sí, la luna de miel o alguna cuota de crédito que se le otorga. Pero bueno, después el segundo trimestre y el tercer trimestre también hubo una estabilidad. En la medición anterior del tercer trimestre encontramos que estaba en 60% la aprobación. Y bueno, en los datos que presentamos ayer, que corresponden a este último trimestre, hubo un descenso. Está en 52% la aprobación actual, si tomamos quienes dicen que la gestión es muy buena o buena. Y bueno, y ahí encontramos sí el primer descenso, que si lo miramos con perspectiva histórica, ayer justamente en Todas las Voces se comentaba esto, ¿no? Desde que tenemos registros, digamos, de datos de evaluación de la gestión, en general sucede que los gobiernos, como les comentaba recién, empiezan con una dosis importante de crédito, que ya un año después de gestión, en general hay cierto desgaste más. Digamos que el previsible, único ¿no? antecedente parecido de seguir con este nivel de Sí. aprobación, y sobre todo con no un nivel alto de desaprobación, ¿no? Porque también Eso eso es importante. Eso es claro. importante, ¿no? Es el rojo el que es chico todavía respecto a cuánto va de gobierno. Esta Tabaré Vázquez, pero en realidad tiene que ver con un En el primer repunte, con una gobierno, salida ¿no? de crisis, ¿no? El primer gobierno de Tabaré Vázquez. Mira, a eso iba. O sea, si miramos los datos históricos, encontramos que estos datos de aprobación a un año de empezada la gestión son comparables con las 2 primeras presidencias del Frente Amplio, tanto con Vázquez I como con Mujica. Al cumplirse el primer año de gestión, estaban en unos niveles de aprobación similares a los que tiene el presidente de Lacalle Pou hoy día. Después, ya sí, la tercera gestión del Frente Amplio
Amplio presentaba niveles menores a los actuales, también a un año de la gestión. Pero claro, esto que comentabas, Valeria, es interesante, lo de aquellos que son realmente detractores, ¿no? Que realmente desaprueban, porque bueno, es importante para ver los saldos también. Muchas veces se toma el saldo, bueno, de los verdes, digamos, que son quienes aprueban explícitamente, menos los rojos, que son los que específicamente están desaprobando. Y bueno, si tomamos esa operación, encontramos un saldo de 32% a favor del gobierno, digamos, ignorando aquellos más neutros que son los amarillos. Claro. ¿Te sorprendió esto en un año tan particular? Bueno, en realidad si miramos qué puede haber atrás de esto, ¿no? Hay algunos datos que pueden ayudar a entender tanto los niveles de aprobación, que son altos, por supuesto, a un año de empezada la gestión, como este último descenso. O sea, son dos puntos que si miramos más datos de la encuesta, probablemente podamos entender. Ayer justamente Rafael Porsekansky comentaba que este descenso que se observó de 8 puntos en el último trimestre se explica fundamentalmente por un cambio en la evaluación que hacen aquellos votantes de la fórmula Martínez-Villar. Es decir, hasta el tercer trimestre encontrábamos que el gobierno tenía una valoración positiva incluso entre quienes no lo habían votado. Esto ya empezó a modificarse de cara a lo que es el último trimestre y encontramos que si bien en el tercer trimestre todavía cerca de un tercio de esos votantes del Frente Amplio valoraban positivamente al gobierno, eso ahora ya es mucho menor y hay una amplia mayoría de votantes del Frente Amplio que evalúan negativamente la gestión. Eso podría explicar este descenso, digamos, de Tú decías que no hay hitos, digamos, que no hay momentos así que digas, una cosa sola puede cambiar la percepción que se tiene, ¿no? Que es como en construcción la percepción. Sí. Entonces, para mantener estos números, que ya descendió un poquito, ¿qué tendría que hacer el gobierno? O sea, ¿qué tendría que hacer lo que haga en este año que viene? Le quiero preguntar esto además porque vamos a escuchar a la calle Pou y vamos a ver si está bien lo que está planteando o no. Bien. Es muy difícil, ¿no? Una receta, pero bueno, sí que me parece que ahí está eso que comentabas, ¿no? Es un objetivo razonable que el gobierno se plantee mantener estos números. Ya un repunte, la verdad es que es más improbable, o sea, en general, por lo que nosotros vemos con datos de otras gestiones también, o bueno, mismo en otros países, es más improbable que se pueda llegar a dar un repunte en la aprobación de la gestión. Pero bueno, si vamos de repente a lo que son las principales preocupaciones de la ciudadanía, que es algo que también preguntábamos en la encuesta, sin dudas la principal preocupación hoy de los uruguayos y las uruguayas es el empleo. Y esto es un dato muy interesante porque en realidad veníamos de varios años en donde la seguridad estaba teniendo como el lugar principal y hoy día eso en realidad ya quedó más relegado. Cambió todo eso. Claro, la economía, o sea, digamos, el empleo es la principal preocupación, incluso por encima del COVID y de la seguridad. Entonces, sin dudas creo que es una problemática a abordar. Ahí estamos viendo la placa, mira, de lo que estás. Ahí está, bueno. Comentando. Y ahí también lo que estamos viendo en realidad son la aprobación por áreas, ¿no? Tenemos la aprobación respecto a la gestión de la pandemia, que es la que al gobierno le va mejor y que creo que también puede ayudar a entender por qué los niveles de aprobación todavía son altos, ¿no? Porque sin duda el COVID-19 fue el tema excluyente de 2020. Entonces, bueno, una buena evaluación en ese aspecto de la gestión creo que lo deja bien parado y que probablemente pueda también tener un efecto de arrastre a una buena evaluación de todo el resto de la gestión, más general. Claro. Después, bueno, en seguridad vemos una evaluación que está por abajo de la media, de la evaluación del gobierno, pero que significa un repunte respecto a lo que eran la última administración Bajes, sobre todo, que sin duda fue como el talón de Aquiles de repente, que era el área del gobierno que tenía más valoraciones negativas. Y bueno, y en tercer lugar vemos la evaluación de la economía, que es la que al gobierno le va peor, ¿no? Que es tanto la que tiene menos valoraciones positivas como la quienes tienen más negativa. Claro, una visión más crítica. Y creo que eso va muy en línea con esto que hablábamos, ¿no? Sin duda es una preocupación a atender y hoy en día está en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos. Fíjate que la gente, Ana de Parque Rivera dice, me pareció correcto y bastante acertados con respecto a la pandemia, no así con la parte social. Dice, ollas populares, no se hizo un sostén económico para los que menos tienen con respecto al día de hoy, así que
ella habla de su propia polarización con referencia a los movimientos que hizo el gobierno, ¿no? Claro, que es esa cuestión de esta cuestión que nos Sí. atravesó Sí. y que marca qué es lo que ves o qué es lo que sentís de quien te gobierna, pero al mismo tiempo tenés lo otro que es la vida, ¿no? Real, tuya, cotidiana, ¿no? Claro, sí, sí. No hay dudas que creo que la economía es como el aspecto más desafiante que tiene el gobierno por delante y creo que está bueno pensarlo así también de cara, bueno, a este año que comienza, empieza el segundo año de gestión ya y claramente esto va a estar en el centro de las preocupaciones, ¿no? Cuando ustedes hacen este tipo de evaluaciones, ¿también ven las figuras que han tenido más aprobación, por ejemplo, dentro de la gestión de gobierno? Sí, en general preguntamos también Sí. simpatías, antipatías, esos datos todavía no los tenemos Ajá. listos, pero sí que se van a ir conociendo, tanto bueno del gobierno como de la oposición, ¿no? Porque Claro, también claro. ayuda como a ver el mapa de cara Sí, al sí. futuro, ¿no? Y en cuanto a la calle Pou como figura, como presidente, ¿no? Estudian también a ver qué cosas pueden caer más simpáticas o antipáticas con la gente. Por ejemplo, la calle Pou es un presidente que en general está bastante cercano, o por lo pronto se lo ve en el momento de cuando sale de una reunión, cuando sale de Contacto presidencia, directo, tiene sí. como Ahí una estamos- cuestión ahí lo ahí estamos viendo. personal, de contacto directo, que la selfie, de hecho cuando va, por ejemplo, a la playa, a la Paloma a hacer surf, como esa cuestión de quizás un poco más accesible que otros presidentes. Eso es una característica de la calle Pou. Ahora, eso ¿viene o mal evaluado por la gente? Porque Claro. hay quien dice que es como, puede ser algo cholulo y hay quienes dicen O es algo, un presidente o algo cercano. impostado, algo actuado, Al- claro. Por ejemplo. Bien, claro, en realidad eso lo vemos más a nivel general cuando evaluamos tanto cómo la gente lee su gestión, como cuando preguntamos por la simpatía o antipatía hacia el presidente de la República, o hacia parte de sus ministros, o hacia otros líderes, como te comentaba recién. Sí, después puede haber alguna consulta más puntual, de si se lo percibe como un líder cercano o lejano, eso a veces lo hacemos con otros liderazgos también, pero la realidad es que, hasta los últimos datos que teníamos respecto a niveles de simpatía y antipatía del presidente, encontrábamos que iban bastante en línea con lo que era la aprobación de su gestión, ¿no? O sea, como que en general eso tiende a ir bastante de la mano en Uruguay, ¿no? Y en este caso más, porque creo que, por lo menos en este primer año de gobierno y dada la circunstancia también de la coalición, la calle Pou ha hecho un gobierno muy presidencialista, muy con él al frente, ¿no? Ha sido así, ¿no? Yo creo que sobre todo el tema del COVID-19, me parece que de parte del gobierno siempre se intentó como dar mensajes de que el presidente estaba como en el epicentro de las decisiones respecto a lo que era la gestión de la pandemia. De repente no tanto a las consecuencias económicas o sociales, que eso ahí se ha delegado más sí a otros ministros de la cartera o otras partes del equipo del gobierno. Pero claro, es cierto que de repente en el tema excluyente de 2020 se lo vio como que desde el gobierno se intentó bastante unificar, ¿no? esta figura de presidente con las acciones del gobierno. Estamos viendo imágenes cuando salieron a almorzar el presidente y su mujer Lorena Ponce de León. ¿Se acuerdan cuando caminaban por 18 de julio? Que también eso es algo que, digamos, que caracteriza bastante a lo que es, si querés, el presidente de la República. A los presidentes del Uruguay, ¿no? Sí. A los presidentes. Acuérdense cuando Valle, ¿no? Y a Mujica, que se iba a comer su... A eso iba. Ahí también me parece como, sin dudas que puede haber algunos intentos de parte capaz más comunicacionales, también de mostrar esto, y yo coincido que creo que es una de las líneas que se intenta mostrar desde el gobierno. También es cierto que en Uruguay hay como cierta tradición de repente más republicana, Sí. ¿no? Como de cercanía o de sobriedad de los presidentes o de los políticos en general, de que, te los podés encontrar en lugares más cotidianos, duda. que en otros países eso no es tan así, ¿no? Incluso en este continente, que hablar. que por distintos motivos los presidentes o las cúpulas partidarias tienden a estar como más alejadas de repente. Y la llamada, el episodio que tuvimos ahora hace poquitos días, ¿no? La llamada que vimos, que se viralizó ese video de la llamada de la calle Pou, digamos, a la controladora aérea que hizo de alguna manera ese mensaje cuando llegaron las vacunas. Que bueno, obviamente, hubo de todo, ¿no? Hay quienes dicen que está armado, que no está armado, Claro. cada cual tendrá su opinión al respecto. Ese tipo de cosas, ¿influyen positivo o negativamente?
Mira, como te comentaba recién, yo creo que en general en lo que son estas evaluaciones así de largo plazo es muy difícil asociarlas a hechos tan puntuales. De repente entiendo que la comunicación se construye con muchas acciones como estas o con muchas decisiones que se toman todos los días, Como ¿no? por acumulación, digamos, va diciendo. Claro, sí, y en general los cambios que veamos tienden a ser más escalonados, sobre todo también en Uruguay, que es un país en donde los cambios tienden a tener como una transición más moderada, o sea, no es un país de cambios tan bruscos, ni siquiera a nivel electoral. Por ejemplo, cuando vemos las encuestas de intención de voto, en líneas generales siempre vemos, bueno, dos grandes bloques, ¿no? Uno más de centro derecha, uno más de centro izquierda, y en el medio puede haber alguna población más fluctuante. Lo mismo sucede a nivel de las evaluaciones. Entiendo sí que, bueno, que forma parte tal vez de una estrategia comunicacional más amplia y que incluye otro tipo de acciones, bueno, como puede ser esta de la llamada, que evidentemente cada ciudadano valorará como entiende, como vos decís, bueno, habrá puntos de vista divergentes sobre su veracidad, su lo que Era sea. raro, la llamada fue rarísimo, porque nadie atiende el teléfono en altavoz. ¿No? Es raro. Bueno. Pero bueno, en realidad no te puedo decir que tanto influye de repente ese hecho en concreto, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo sí, dale, por favor. No, la imagen del gobierno, ¿cómo la afectó cuando renunció Talvi? Que fue un momento de quiebre, ¿no? De shock para... Sí, sin dudas, creo que fue uno de los momentos tal vez en donde la coalición estuvo como con más tensiones, ¿no? Yo ahora también pensaba, cuando comentábamos los desafíos de cara a este año que comienza, sin dudas la coalición es un tema a atender, ¿no? El tema de la economía creo que va a ser el tema que esté en el centro de la vida del país, porque está en el centro de la vida de las personas, y a su vez porque la oposición, tanto política como social, es el tema que tomó con más fuerza, ¿no? Y la mayoría de las críticas más duras van por el lado de la economía. Pero además creo que el tema de la coalición es algo que como que vuelve de repente más desafiante el contexto, ¿no? Porque ya empezaron a haber algunas voces que plantean matices, sobre todo también en este aspecto más económico, tanto el Partido Cabildo Abierto como el Partido Colorado o mismo el Partido Independiente presentaron un set de medidas al gobierno que se espera, bueno, que el gobierno tome para hacer frente a la crisis social y económica. Entonces, creo que sí, que la salida de Talvi sin duda impactó en el funcionamiento de la coalición, porque también él venía siendo una de las voces más, de repente, divergentes, ¿no? O que presentaba más discrepancias. Entonces también, al salir, creo que como que ayudó a... Pero creo que ese lugar lo ocupó también Cabildo Abierto, pero creo que también eso es positivo, me parece, me da la sensación de que haya una amplitud, ¿no? Bueno, no, claro, sin dudas que cambió la dinámica, más allá de la valoración, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Sí. pero tenemos muchas más cosas para hablar. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la oposición y qué tendría que hacer la oposición y qué hizo en este año también, ¿no? Y cómo está esa cuestión y qué es lo que tendría que pasar también desde el legislativo con la coalición y todo eso y mucho más. Estábamos hablando con Florencia Alonso, con la politóloga Florencia Alonso, haciendo este análisis del primer año de gobierno y de lo que se viene, ¿verdad? Y estábamos hablando del tema de la interna de la coalición, pero también la oposición, ¿no? Porque... de qué tan buena es la oposición también se hace cuál es la aprobación del gobierno de alguna manera. Eso puede influir, ¿no? Claro, yo creo que sin dudas son muchos los actores que juegan tanto en la evaluación de la gestión. Bueno, obviamente los hechos en sí, puede haber algunos imponderables como el hecho de la pandemia. También las decisiones que toman los distintos actores frente a estos hechos, ¿no? Y cómo atienden a estas consecuencias. Sin duda de parte del gobierno, la oposición también hace su trabajo, lógico, la oposición política o social también. Y bueno, y creo que en realidad de cara a este año que comienza, de parte de la oposición, lo que podemos esperar, me parece, es que va a ser, creo, por lo que se ve, ¿no? Una priorización fundamentalmente en dos frentes. Uno tiene que ver con el tema de la economía, que hasta ahora es en donde entiendo que las críticas vienen siendo más duras de parte de la oposición, mucho más que en la cuestión de la pandemia, que como que de la gestión en sí, hubo tal vez ahí algunas críticas con respecto al tema de la relativa demora de las vacunas. Claro, pero en general como que el epicentro... sobre las medidas de quedarse en tu casa o no quedarse en tu casa, eso fue al principio. Y pidiendo cuarentena obligatoria.
siguiendo Sí, con por la eso. obligatoria, eso es fuerte. Creo que en general hoy día las críticas están más puestas en lo que es la gestión económica y probablemente podamos esperar también que se intente posicionar de alguna manera más central el tema de la ley de urgente consideración, ¿no? Porque bueno, la oposición también tomó la decisión de emprender el camino de intentar llevar a un referéndum esta ley de urgente consideración, que en buena medida es un porcentaje muy importante del programa de gobierno de la coalición actual. Sobre eso, porque hay un tema, nunca, estos intentos de plebiscitos o de referéndums nunca terminan saliendo. Si vemos lo que le pasó a la Raniaga con Vivir Sin Miedo, que era, o sea, que atacaba una preocupación enorme. Que era la mayor preocupación hasta el momento. Por eso, momento, ¿cómo se ve esto de la LUC? ¿La gente entiende de qué es lo que estarían plebiscitando y tiene sentido para la ciudadanía esto? Seguramente más adelante ya tengamos datos respecto, bueno, tanto del nivel de información de la ciudadanía frente a lo que es la LUC, frente a lo que es la campaña de recolección de firmas, y bueno, también las posiciones, ¿no? Frente a esto. En general, bueno, lo que veíamos en su momento, cuando se estaba discutiendo la LUC, es que estaba muy asociada también al apoyo o no que se le estaba dando al gobierno, ¿no? Sobre todo quienes habían votado por el gobierno, por supuesto, tienen una tendencia a estar más a favor de la generalidad de la LUC, mientras que quienes no lo votaron tienden ya una predisposición a ser más críticos, ¿no? Claro. Florencia, vamos a seguir conversando sobre distintos aspectos de lo que fue este primer año, pero recién lo hablábamos, ¿no? Obviamente la pandemia marcó lo que fue el 2020 y este primer año de gobierno, y nos vamos a comunicar con Santiago Farrell, es periodista internacional y editor en jefe del diario Perfil de Argentina, básicamente justamente para analizar un poco cómo nos vieron desde afuera, cómo vio desde afuera, digamos, el manejo de la pandemia de este gobierno del presidente Lacalle Pou. ¿Qué tal, Farrell? ¿Cómo le va? Bienvenido a Despertinas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo fue la percepción desde allí, desde su experiencia como periodista internacional? Bueno, sí, es como vos mismo decías, la pandemia es lo que ha marcado la manera en la que se ha visto a los gobiernos de todo el mundo, no solo del Uruguay. En todos los países siguieron pasando cosas, pero la verdad es que lo único que nos llamaba la atención y lo único que íbamos a evaluar como periodistas, e inclusive la misma gente, era cómo se estaba desarrollando la pandemia. La pandemia golpeó a todos los países y no todas las respuestas fueron iguales. Desde ese punto de vista, la del Uruguay fue seguida con mucha atención por la Argentina, y si yo debo distinguir, comparar, digamos, o confrontar las experiencias, hay dos elementos que surgen ahí en forma central. El primero es el equipo técnico, el comité, la comisión que formó el gobierno uruguayo, que a diferencia del argentino tenía especialistas de todo tipo, especialistas que inclusive podían advertir sobre los efectos de una cuarentena prolongada. Por el lado argentino solo había en general infectólogos y se tomó esa decisión de un cierre absoluto, probablemente uno de los más largos del mundo, que provocó un daño muy, muy profundo a la economía, agudizó la depresión de mucha gente y profundizó la grieta que ya se vive acá, ¿no? Hasta que estalló, porque verdaderamente estalló por la demanda popular a partir de septiembre, cuando ya llevábamos 6 meses, cuando casi ningún país del mundo sostenía ese lockdown tan cerrado, ¿no? Ese llamado a la comprensión y a la participación de la sociedad que uno veía desde acá, que hacía el gobierno uruguayo frente al llamado argentino, que era no salgas porque vas preso. ¿Y cómo tomaron ustedes el cierre de fronteras decretado por nuestro gobierno? Porque los argentinos ya había un cierre virtual argentino, porque tampoco funcionan las aerolíneas. Si uno ve esos mapas que circulan por las redes con la cantidad de vuelos que hay, uno va a ver que el aeropuerto de Buenos Aires no parece ni un aeroclub de un pueblito de barrio. Así que no afectó mucho. Puede haber una pequeña... Bueno, hay dos cosas. Primero, en las zonas fronterizas, obviamente que ahí sí, imagino, pero no hubo consecuencias nacionales, o por lo menos que haya surgido en los medios. Y después esa porción de argentinos que suelen viajar con mucha frecuencia al Uruguay, sobre todo algunas celebridades que se las apañaron a su manera, pero no provocó acá, por ejemplo, ninguna
crítica generalizada. Bien, Santiago Farrell, muchísimas gracias por este contacto. Perdón, Emilio. No, Santiago. No. Ay, discúlpeme, me Santiago, están hablando está acá y me confundí. Santiago Farrell, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas y por esa apreciación del Gracias otro a lado del ustedes. charco. Y hablando del territorio, digamos, de cómo se distribuye la aprobación de este gobierno territorialmente, sigue pasando lo mismo que pasó en las elecciones, ¿no? Y en las proyecciones de las elecciones, que es que el interior es de este gobierno, ¿no? En general, sí, encontramos que bueno, que el interior es más afín al tanto, bueno, obviamente votó en una mayor proporción al actual gobierno o a los partidos de la coalición, y luego en el balotaje también a la fórmula ganadora. Y bueno, y actualmente también sí, la evaluación de la gestión es mayor en el interior que en el área metropolitana, porque el Frente Amplio digamos, está más, claro, asociado a una fuerza metropolitana. Si bien tiene su bastión en Montevideo, también, bueno, ya hace algunos años que Canelones es un lugar bastante fuerte, y bueno, y ahí es que tiene, digamos, sus dos, de repente, principales figuras, por lo menos en este momento, que viene a ser la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, ¿no? Y eso no ha cambiado, o sea, el interior sigue siendo, quiero decir, no hay... el Frente Amplio perdió mucho en el interior desde que Mujica, digamos, se abrió de alguna manera, que era la fuerza del interior estaba detrás de Mujica mucho, ¿no? Claro, bueno, tenemos que remontarnos, ahí está, hay como una tradición más metropolitana del Frente Amplio, obviamente, en sus orígenes, y después, depende del departamento, hay algunos que han estado más propensos de repente a la alternancia. Lo veíamos, me acuerdo, de cara a las departamentales, que había algunos en donde, bueno, el Frente Amplio ya había gobernado, incluso había ganado a nivel nacional, pero bueno, hay otros en donde sin duda hubo, me parece, un repliegue, ahí la coalición volvió a tomar fuerza, incluso en departamentos que el Frente Amplio había crecido en ciertos periodos, de repente con Mujica, como decías recién, Valeria, y después hay otros departamentos que históricamente han pertenecido a alguno de los partidos tradicionales. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Tenemos que ir ya al contacto o no? En un ratito. En un ratito. En un ratito, En 10, perfecto. 10 minutos. ¿Cómo ha sido el rol también de la oposición, no? Porque obviamente esto es una cuestión de pesos y contrapesos. Vale, la dejaba planteada la pregunta hoy más temprano, y bueno, después con el vivo nos fue llevando. Pero también de eso se trata también los gobiernos, ¿no? Del peso y contrapeso. ¿Cómo ves Sí. el rol de la oposición? Creo que ¿Se está encontrando o le está costando? Creo que sin duda la pandemia también implicó desafíos tanto para el bloque de gobierno como para el bloque opositor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que digamos las dos partes cuando estaban sentándose en sus nuevos sillones, por así decirlo, el 1 de marzo, bueno, el 13 se declara la emergencia sanitaria, y eso como que medio que rompió cualquier tipo de plan, ¿no? El gobierno tuvo que adaptarse a esa situación y la oposición también. De repente ya los manuales tuvieron que quedar un poco de lado, tanto para unos como para otros, y me parece que sin dudas a la oposición le costó como encontrar el lugar, ¿no? También porque evidentemente es un rol complejo el de ser opositor en un contexto de pandemia. Creo que ahí hubo algunas... No, y también que hacía mucho que no lo eran. Claro, hacía mucho que no lo eran. 18 años que no lo eran. Eso, o sea, Sí, no es sí, solo sí. la pandemia, sino Hay también falta de que no costumbre. saben. El ejercicio, ¿no? El músculo. ejercicio, sí, sin duda, creo que implicó un desafío. También, bueno, me parece que de cara ya a este segundo año, y sobre todo, si también, bueno, evidentemente el plan de vacunación tiene el éxito esperado a nivel de inmunidad de la población, y toda la vida se pueda ir normalizando lo máximo posible, también la economía va a tener que empezar a mostrar otros resultados para que la oposición, digamos, también se posicione de otra manera, sino que me parece que lo que cabe esperar es sin duda unas críticas más duras en este aspecto. Nosotros estábamos aquí hablando un poco del rol de la oposición, ¿no? Sí. De cómo funcionó en este marco pandémico. También ¿se puede hacer una apreciación de lo que hubiese sido el gobierno sin esta pandemia de por medio o cómo venía encaminándose? Creo que son muy difíciles los contrafácticos, Sí, de sí, decir qué sí. hubiera pasado, sí. Pero bueno, creo que hay algunas cuestiones que el propio gobierno ha declarado ya, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el déficit fiscal, sin dudas hubo ahí, si se quiere, algún cambio respecto a la agenda original, si bien obviamente el gobierno
siempre está hablando del tema del control del déficit fiscal como una de sus prioridades, y también en función de eso las decisiones presupuestales que ha tomado. Evidentemente la pandemia hizo que todos los países gasten más de lo que tenían previsto, o por lo menos así se espera, y también así se ha recomendado desde distintas voces para afrontar esto, ¿no? Después creo que en términos legislativos el gobierno ha logrado igualmente como pasar su agenda, a pesar de esto de la pandemia, que sin dudas implicó de parte de todos los actores algunos cambios, pero si uno recuerda, la ley de urgente consideración era uno de los objetivos principales que se había trazado la coalición de gobierno de cara al comienzo de su periodo, y bueno, la logró pasar, aunque sí con algunas modificaciones también por matices propios que han planteado algunos socios dentro de la coalición. Y después la ley de presupuesto, que siempre para cualquier gobierno es una ley que estructura, digamos, todo el periodo. Entonces, en ese sentido, creo que bueno, que a pesar de los distintos cambios que se puedan llegar a haber trazado, esos dos ejes el gobierno por lo menos los logró cumplir. Bueno, para ¿no? este año entonces el gobierno, el deber es la economía y el trabajo, o sea, con la población, ¿no? Con la Claro, población, el sí. empleo. ¿Y para la oposición qué? Bueno, yo creo que para la oposición, sin dudas, también va a intentar, me parece, ser un poco caja de resonancia, probablemente como intentan hacer todas las oposiciones, de estas preocupaciones ciudadanas. Probablemente se espere también que tome el tema del empleo. Y bueno, y ahora justo escuchaba uno de los entrevistados que decía que no iba a hablar del tema de la LUC hasta tanto se concrete, si es que así sucede, la posibilidad de un referéndum. Y creo que esa es una lógica que vamos a ver bastante, ¿no? De parte de la oposición constantemente se intentará poner el tema sobre la mesa, porque están en plena campaña de recolección de firmas y digamos, es parte también de su estrategia, entiendo, querer hacerlo así. De parte del gobierno probablemente haya como más cautela en abordar ese tema y decir, bueno, hasta tanto no haya un referéndum planteado realmente sobre la mesa, de repente no iniciar el debate en ese sentido, y bueno, seguramente veamos eso. Florencia, fue un placer tenerte con Como nosotros, siempre. como siempre.